Sí, el doctor Mario Muñiz y pérdidas recurrentes, segunda parte. Sony. Así es, Carlita. La semana pasada ya estuvimos tocando este tema de las pérdidas recurrentes, que bueno, aunque cada cuerpo pues es diferente, cada cuerpo reacciona de manera diferente, hay algunas causas que son pues las más comunes, que son las que pueden suceder. Pero no nos dio tiempo de hablar de los tratamientos, así que quisimos retomar este tema, invitar nuevamente a Mario Muñiz, a nuestro ginecólogo de casa, y platicar de este tema. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días, recordando un poquito para quien no nos pudo ver tal vez, ¿qué son las pérdidas recurrentes? Sí, las pérdidas recurrentes del embarazo nos referimos a las pérdidas que ocurren en los primeros 3 meses y posteriormente hay algunas que se dan en el segundo y en el tercer trimestre, pero lo principal son los primeros 3 meses del embarazo. Y hay otro grupo que ocurre, es otra causa diferente en el segundo grupo, que son entre el mes 3 y sexto. Aquí lo importante es que cuando una persona tiene una pérdida del embarazo, que acuda al ginecólogo, por favor, entre el 2 o 3 pérdidas. Tenemos que empezar a hacer estudios para saber precisamente cuáles son las causas. Y ahorita como comentabas, ¿no? No hablamos de los tratamientos, nos faltó hablar un poquito más también del diagnóstico como tal. El diagnóstico principalmente está enfocado a que hay que hablar de diversos departamentos dentro de la ginecología. Departamentos me refiero a las causas, por ejemplo, una alteración anatómica de los órganos genitales internos, en este caso del útero, del ovario, etcétera, pues bueno, es una causa de pérdida recurrente. Si hay dentro del útero tumores o hay un tabique, o le llamamos alteraciones müllerianas, son alteraciones que una mujer nace con ello, son malformaciones congénitas del útero. Hablamos de las partes de las infecciones, ¿sí? Hablamos de las cuestiones de tipo hormonal y hablamos también de las alteraciones genéticas, y el otro gran grupo que es más desconocido para la gente son las alteraciones inmunológicas. ¿Sí? Las alteraciones inmunológicas y de proteínas y sustancias que intervienen durante el proceso del embarazo. Aquí es muy importante hablar del concepto de implantación. Cuando una mujer se embaraza, a veces no tiene idea que está embarazada. Al momento que inicia el proceso del embarazo, el embrión llega a la matriz y se tiene que implantar. Implantar se refiere a que se adhiere totalmente al útero, recibe sus nutrientes y empieza esa comunicación bebé-mamá. Y cuando el embrión aquí lo que hace es producir sustancias que le permitan quedarse. La mamá puede producir sustancias que hagan que lo rechacen, porque un bebé en cualquier paciente es reconocido como un agente extraño. Por lo tanto, es casi como un virus y dicen, tiene que salir de aquí. Por lo tanto, debe haber un equilibrio entre que ese embrión pueda permanecer dentro de la matriz o en un momento dado la naturaleza haga que sea expulsado. Bueno, entonces en base a todo ese proceso de diagnósticos es cuando nosotros podemos saber qué es lo que le vamos a ofrecer a este paciente. Y entonces cuando hablamos de tratamientos, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos del tratamiento anatómico, que es una alteración en la forma del útero, entonces ¿qué vamos a hacer? Diagnosticarlo. Principalmente hay miomas, aparte de los miomas hay, por ejemplo, tabiques, y los tabiques sí hacen que la cavidad del útero se reduzca. A veces hay úteros dobles, a veces hay tabiques o doble cervix, ¿sí? O cuello de la matriz, o sea, son variedades. ¿Qué es lo que debemos hacer? Identificarlo, y hay pacientes en los que está indicado la corrección anatómica mediante una cirugía. Generalmente hacemos cirugía endoscópica. La cirugía endoscópica es donde no abrimos el abdomen como tal, usamos punciones pequeñas, sí, a través del útero o del abdomen hacemos esas correcciones. Por el otro lado, hay cirugías que sí son necesarias hacerlas abiertas para hacer esa corrección. Ahí hablando también de los fibromas o miomas, sí, eso es muy frecuente en la mujer. Y si hablamos de lo que son las alteraciones de tipo infecciosas, pues hay que identificar qué infección. Lo más frecuente, por ejemplo, es la toxoplasmosis, es un parásito que puede provocar una pérdida del embarazo. Entonces hacemos una identificación de la toxoplasmosis o alguna otra infección y tomar esas precauciones. Si hablamos de una alteración de tipo hormonal, bueno, ¿qué necesitamos hacer? Aplicar, generalmente son deficiencias de hormonas que mantienen el embarazo, como es la progesterona. Muchas veces, en cualquier lugar, las pacientes que han estado embarazadas han tenido la experiencia de que reciban el tratamiento con progesterona, por lo tanto lo que hacemos es darles progesterona.
Y el otro gran grupo son las alteraciones de tipo genético. Hay que hacer cariotipos. Un cariotipo es hacer el estudio de la fórmula genética de la pareja, de manera individual obviamente, y sobre eso saber si hay cierta compatibilidad o alguna alteración, alteraciones también genéticas en el esperma del hombre, si ese es otro grupo. Y el otro grupo que también lo identificamos menos pues son las alteraciones inmunológicas. ¿A qué nos referimos? Bueno, a que la mamá embarazada produce sustancias que rechazan el embarazo, y hay métodos diferentes. Por ejemplo, una de ellas que se llaman anticuerpos antifosfolípidos, es una alteración donde producen sustancias que rechazan al embarazo. Y las trombofilias, que son alteraciones de tipo hematológico. ¿Qué hacen estos? ¿De sangre? Más que el tipo de sangre, es que son proteínas que engrosan la sangre, alteran lo que le llamamos la microcirculación. Cuando un embrión es muy pequeño y está en proceso de desarrollo, o a veces un poquito más grande, lo que genera son microtrombos, que son coagulitos pequeños en el sitio de la circulación y nutrición del embarazo. Entonces, el tratamiento, ya que identificamos eso, pues va enfocado a la posible causa. En este caso, que utilizamos agentes que disminuyan ese grosor de la sangre. Entonces usamos anticoagulantes, a veces utilizamos complejo B, a veces utilizamos aspirina en dosis baja. Digo, son tratamientos muy específicos, ahorita estoy hablando al aire. Sí, pero es algo específico para cada quien. Me llamó mucho la atención el tratamiento que se pudiera llevar en caso de que la pareja sea incompatible. Cuando existe alguna complicación de este tipo, ¿finalmente se puede lograr? Sí, muchas veces, ya teniendo muy claro si la alteración cromosómica que se presenta en esa mamá o en ese papá es muy importante, entonces eso obviamente estamos auxiliados con el departamento de genética, entonces la genetista nos ayuda a recomendar, eso se llama consejo genético, qué es lo que tenemos que realizar. Precisamente Infogen está conformado por muchos genetistas que nos dan consejo de manera importante, quién va a poder lograrlo. Hay momentos donde no es suficiente y la fórmula cromosómica que tienen no van a poder embarazarse, entonces dentro de la reproducción, en la especialidad de biología de la reproducción, bueno, ofrecemos métodos donde es una donación de gametos. Eso es muy interesante. Sí, entonces la donación de gametos es espermas u óvulos, sí, dependiendo del problema que presente esta pareja. Entonces en la clínica tenemos ese tipo de interacción para precisamente resolver un problema que sea realmente importante. ¿Cómo cuánto tiempo? Bueno, es que yo creo que depende mucho del problema, pero no sé, como cuánto tiempo puede tomarse este tipo de tratamientos, ¿no? Para las mujeres que nos están escuchando, porque también luego te empiezas a desesperar. Sí, aquí lo más importante es, si estás con el especialista adecuado, pues vas a resolver esto en término de un mes, mes y medio, 2 meses, dependiendo de lo que muy rápido. sepa. Sí, realmente si sabes el tipo de estudio adecuado, pues lo identificas rápidamente. Y por lo tanto el tratamiento también va a ser así. Hay preparaciones de 2 o 3 meses para poder buscar un embarazo. Cuando hablamos de donación de gametos es otro asunto totalmente diferente. Sí, ya nos quitamos de la vía natural y entonces ya empezamos a hacer una preparación, pero también nos llevamos entre 2 y 3 meses para poder estar listos para poder ofrecer un tratamiento donde se pueda conseguir un embarazo. Híjole, qué importante es todo esto, ¿no? Pues súper importante. Ahora, saber que todo tiene solución. Cada uno de los problemas tiene su propia recomendación y sus propios, el propio ciclo que debemos de cumplir como pareja, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Se me hace de verdad una gran esperanza que tenemos hombres y mujeres, las parejas, que en algún momento deseamos buscar este gran sueño que es el ser padres. Creo que de verdad tenemos una gran solución, y recuerden que por tu bien, Infogen responde para todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muy interesante el tema. No se desesperen, amigas. De verdad que siempre hay solución. Sí se puede. ¡Vámonos! Y después de estos grandes